Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Para quienes nos escuchan, pensemos por un momento en esa sensación, ya saben, la de enviar un paquete frágil y muy valioso a otro continente usando el correo postal de toda la vida. Uf, sí, una odisea total. Exacto. Se entrega en la oficina local, se le pone un sello y a partir de ahí, bueno, entra en una especie de agujero negro Totalmente, pierdes el control por completo. y pasa por camiones, aduanas, centros de clasificación internacionales, operarios que hablan distintos idiomas, y cada vez que ese paquete cambia de manos, hay un riesgo real de que se pierda. O como mínimo un retraso inevitable, claro. Eso es, un retraso y por supuesto una tarifa que alguien tiene que pagar por cada paso. Pues durante décadas, el sistema financiero global ha funcionado exactamente así. Tal cual, como un sistema postal antiguo. De repente en un correo electrónico instantáneo. Un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan. Bienvenidos a la inmersión profunda de hoy. Hola a todos. Nuestra misión en este análisis es explorar cómo dos auténticos gigantes, MoneyGram y PayPal, están redefiniendo las cañerías del sistema financiero global al integrarse con la red blockchain Stellar. Y para lograr este objetivo, nos estamos basando en un conjunto de informes técnicos bastante densos e información extraída directamente del registro contable público de la red. Lo que se suele llamar datos en cadena, ¿no? Exacto, lo que en el sector llamamos datos on-chain y, ojo, correspondientes a marzo de 2026. Es decir, son datos crudos que nos permiten ver, sin filtros ni intermediarios, cómo están operando realmente estas instituciones a día de hoy. Y quiero dejar claro a la audiencia que no nos vamos a quedar flotando en un mar de jerga tecnológica. Vamos a aterrizar esto al mundo real. Bajándolo al barro, como quien dice. Eso es. Seguiremos el viaje real de un billete para entender cómo esta infraestructura afecta directamente al bolsillo de alguien que necesita enviar una remesa. A ver, vamos a desgranar esto. Venga. Si yo soy PayPal o soy MoneyGram, tengo el capital, de sobra para construir mi propia red privada. ¿Por qué elegir Stellar? Porque el sistema bancario tradicional depende de algo llamado cuentas Nostro, ¿verdad? Sí, las famosas cuentas Nostro. Es el gran cuello de botella. Planteémoslo así para que se entienda. Si el Servicio Postal Español quiere asegurar que puede enviar dinero a Japón de forma rápida, tiene que dejar por adelantado una caja fuerte llena de yenes físicos en una oficina de Tokio. Y eso es carísimo de mantener. Claro, es dinero inmovilizado, cogiendo polvo, solo por si acaso alguien en España hace una transferencia a Japón. Pues esa es la ineficiencia estructural que Stellar elimina de raíz. Las instituciones financieras tradicionales mantienen, agárrate, trillones de dólares bloqueados en esas cuentas Nostro prefinanciadas. Trillones con T, una barbaridad. Una locura de capital ineficiente repartido en distintas divisas por todo el mundo. Al utilizar Stellar, estas empresas pasan de un modelo de liquidez preposicionada, que es lo que comentabas de la caja fuerte, a un modelo de liquidez bajo demanda. O sea que ya no necesitas tener yenes parados en Japón. Exacto. Ya no hay yenes cogiendo polvo. Simplemente envías un valor digital que se liquida y se convierte en el momento exacto de la transacción. Y supongo que los datos respaldan este cambio de modelo. Totalmente. Los datos de marzo de 2026 lo corroboran de forma clara. La red está procesando entre 65 y 96 millones de transacciones exitosas al mes, precisamente por esta eficiencia de capital que buscan las empresas. Vale, entiendo el ahorro enorme de no tener dinero bloqueado, pero para mover ese volumen de dinero y cambiar de una divisa a otra sobre la marcha, necesitas un mercado de divisas, un lugar donde intercambiarlo. Sí, necesitas liquidez instantánea. Y entiendo que Stellar tiene su propio sistema de intercambio, el DEX nativo, pero ¿qué lo hace diferente de otras plataformas cripto que vemos todos los días en las noticias? Pues la diferencia principal radica en la arquitectura pura del protocolo. En redes como Ethereum, por ejemplo, si quieres intercambiar monedas, tienes que usar una aplicación de terceros. ¿Te refieres a cosas como Uniswap y todo eso? Eso es, un contrato inteligente externo como Uniswap. Stellar, por el contrario, tiene un intercambio descentralizado, el DEX, integrado directamente en lo que llamamos la capa de consenso. Un momento, frena ahí. Capa de consenso suena a manual de ingeniería informática de cuarto de carrera. Ya, suena un poco denso. ¿Qué significa eso en la práctica para el dinero de la gente de a pie?
A ver, la capa de consenso son las reglas fundamentales e inquebrantables que todos los ordenadores de la red deben obedecer ciegamente para validar una operación. Vale, como las leyes de la física del sistema. Exacto. Al estar el DEX programado ahí mismo como parte del ADN del sistema y no como un añadido o un parche de terceros, eliminas un riesgo gigante. El riesgo de hackeos. Exactamente. Eliminas el riesgo de que un hacker encuentre una vulnerabilidad en un contrato inteligente que alguien haya escrito mal. Además, esta arquitectura a nivel base es la que previene algo que asedia, pero de verdad, a otras redes, el famoso MEV. Fíjate, siempre escucho esto del MEV, o el valor extraíble por mineros, y lo de los bots en el mundo cripto. ¿Cómo nos roban exactamente esos bots y cómo diablos lo evita Stellar? Pues imagina que vas a comprar una casa por, pongamos, 100.000 euros. Ojalá encontrar una casa por ese precio hoy en día, pero vale, 100.000 euros. Bueno, es un ejemplo figurado. El caso es que un bot informático detecta tu oferta en el sistema una fracción de segundo antes de que el banco la procese. Ajá, se anticipa. Sí, compra la casa él mismo por los 100.000 y te la revende a ti instantáneamente por 101.000 euros. Madre mía. O sea, si queda con 1.000 euros por la cara. Exacto. Se embolsa 1.000 euros simplemente por haberse colado en la fila milisegundos antes que tú. Eso es el MEF. Y ocurre porque en la mayoría de redes las transacciones se ordenan secuencialmente según quien pague más comisión. El que paga más va primero. Eso es. Pero Stellar lo hace diferente. Procesa las transacciones por lotes, de forma simultánea. No hay una fila india en la que un bot pueda colarse pagando un soborno más alto. Ah, porque todas las operaciones de ese bloque se evalúan y se ejecutan a la vez, no hay primero ni segundo. Exactamente. Eso protege al usuario final de manipulaciones en los precios. Vale, vamos a bajar todo esto a la calle, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Pongamos el caso de un usuario en Madrid que quiere enviar 100 euros a un familiar en Ciudad de México. Un caso de uso súper común, sí. Históricamente, si usas la red bancaria tradicional, el famoso SWIFT, esa transferencia internacional te cuesta entre 15 y 50 dólares en comisiones. Y tarda una eternidad, de 2 a 5 días laborables fácilmente. Claro, obviamente nadie en su sano juicio usa SWIFT para mandar 100 euros, porque te comen las comisiones. Pierdes la mitad por el camino. Por eso la gente usa las remesadoras tradicionales. Pero estas suelen aplicar unas comisiones que van del 1,5 al 6%. Es decir, el usuario pierde entre 1,5 y 6 euros solo en la fricción del sistema. Sí, comisiones que a veces están un poco ocultas en el tipo de cambio. Exacto. Entonces, con esta arquitectura tan sofisticada de Stellar que nos acabas de explicar, ¿cuál es el coste real? Pues si miramos puramente los costes de la infraestructura de Stellar, las cifras rompen cualquier esquema tradicional. Son de risa. A ver, sorpréndeme. Independientemente de si la operación la origina MoneyGram o PayPal, la tarifa de red por mover activos nativos es de unos 0,00005 dólares. Espera. 0, ¿y cuántos ceros has dicho? 5 ceros antes del 5. En la red esto se mide como 400 strups, que es la fracción más pequeña de la moneda de Stellar. ¡Wow! Y fíjate, incluso si el envío utiliza contratos inteligentes un poco más complejos, como algunas funciones específicas de la moneda PayUSD de PayPal, la tarifa sube, entre comillas, a 0,0003 dólares. A ver si lo calculo bien en la cabeza. Procesar 1 millón de transacciones transfronterizas le costaría a una empresa unos 5 dólares en total de tarifas de red. Sí, por ahí andaría la cifra. Es que es absurdo, pero vamos a ponernos serios por un momento. Si el coste tecnológico de usar la red es prácticamente cero, ¿significa eso que el familiar en México recibe el 100% de los euros convertidos a pesos sin pagar absolutamente nada? Bueno, ahí hay que hacer un matiz importante. Claro, porque las empresas no viven del aire. Exactamente. Es una distinción fundamental que debemos hacer basándonos en los datos que tenemos delante. El coste de enviar la información matemática y el valor a través de la red blockchain es cero a efectos prácticos. Vale. Sin embargo, entidades como MoneyGram y PayPal son negocios tradicionales, con costes reales. Tienen que mantener infraestructura física, personal de ventanilla, pagar servidores, departamentos legales y de cumplimiento normativo. Claro.
La luz de los locales hay que pagarla. Por lo tanto, aunque la carretera, la red, sea gratuita, es casi seguro que estas empresas aplican comisiones adicionales. Lo que te cobran por el servicio en sí. Sí, cobran lo que se conoce como markup o recargo por el servicio. Y además suelen aplicar su propio diferencial en el tipo de cambio de divisas, el famoso FX. Así que la autopista es gratis, pero el servicio de entrega en mano tiene su precio. Tiene toda la lógica del mundo. Al final, mantener el local abierto cuesta dinero. Pero hablando de ese tipo de cambio, el FX, los reportes mencionan un mecanismo para hacer estas conversiones internacionales de forma baratísima, los llamados pagos de trayectoria. Ah, los path payments. Sí, son una maravilla técnica. Si yo envío euros desde España y en México mi familiar recibe pesos, ¿cómo funciona eso por detrás en la red? Pues los pagos de trayectoria son el verdadero motor que permite esa liquidez bajo demanda de la que hablábamos al principio. Permiten una conversión atómica de múltiples saltos en una sola transacción. Vale, ponme un ejemplo práctico. Supongamos que envías euros. El sistema analiza de forma automática todos los libros de órdenes del DEX que mencionábamos antes, y lo hace en milisegundos. Ajá. Y el sistema puede decidir que la ruta más barata hoy, en este segundo exacto, no es cambiar de euros a pesos mexicanos directamente. Podría ser cambiar de euros a la moneda digital estable USDC y luego de USDC a pesos. Ostras. Es como si buscaras vuelos por internet para irte de vacaciones y el sistema comprara automáticamente una escala en Londres porque sale más barato que el vuelo directo. Exacto, muy buena analogía. Y todo sin que tú, como usuario, te des cuenta de nada. Tú solo ves que llega el dinero. Tal cual. Y toda esa operación de múltiples saltos, o escalas en tu ejemplo, se ejecuta y se liquida en la red en un periodo rapidísimo, de 5 a 7 segundos en total. Es alucinante. Pero aquí entra el concepto clave que garantiza que esto funcione: la ejecución atómica. A ver, ¿y qué ocurre si en el segundo 4 de esos 7 segundos que tarda, el mercado fluctúa de golpe y de repente ya no hay suficientes dólares para comprar los pesos mexicanos necesarios? Claro, el riesgo de quedarse a medias. Eso es. El dinero se queda atrapado en una especie de limbo convertido a la mitad en dólares que el familiar no puede sacar. Pues ahí radica la seguridad y la magia de la ejecución atómica. Atómico, en términos de informática, significa todo o nada. ¿Todo o nada? Sí. Si por cualquier motivo un solo tramo de esa conversión falla, ya sea por falta de liquidez o por un error, toda la transacción se revierte, de manera instantánea. O sea, como si nunca hubiera ocurrido. Exactamente. Vuelve al origen. Los fondos no pueden quedarse atascados a mitad de camino bajo ninguna circunstancia. Y para que veamos que esto no es teoría, los datos nos indican que ya se han procesado más de 4.200 millones de estas operaciones en la red. 4.200 millones sin que el dinero se pierda en el ciberespacio. Tela. Vale, el sistema mueve el valor gratis, encuentra el tipo de cambio perfecto en 5 segundos y encima esa prueba de fallos. Sí, es una arquitectura muy robusta. Pero esto me lleva a una pregunta de sentido común. Si un activo puramente digital como el USDC domina la red de Stellar, con, creo recordar, 219 millones de tokens en circulación, y la red es tan eficiente, ¿para qué metemos a MoneyGram en la ecuación? Esa es la pregunta del millón. Claro, ¿por qué no le mando el USDC directamente al móvil de mi familiar en México usando una aplicación y nos saltamos al intermediario por completo? Pues porque hay que mirar el panorama general. Las redes blockchain son autopistas de información perfectas, súper rápidas, pero son autopistas que, por sí solas, no tienen rampas de salida hacia el mundo físico. No puedes tocar el dinero. Claro, si la persona que recibe esa remesa en una zona rural de México necesita pagarle al panadero o pagar el alquiler, y ese panadero solo acepta billetes físicos, el saldo digital brillante en la pantalla de un móvil no le sirve absolutamente de nada. Vale, claro. Ahí es donde MoneyGram resuelve el problema de la última milla, que le llaman. Exacto. Actúan como el puente físico necesario entre el mundo cripto y la economía real de la calle. Proveen la infraestructura para convertir ese USDC digital en dinero local, contante y sonante, billetes. Eso es, en más de 475.000 ubicaciones físicas distribuidas por 170 países. Es una pieza indispensable, pero indispensable de verdad para la inclusión financiera, en lugares donde gran parte de la población simplemente no tiene cuentas bancarias. Claro, no puedes vivir solo de lo digital si en tu pueblo no hay datáfonos. Tal cual.
Y los datos muestran que, gracias a esta función vital de rampa de entrada y salida, estas on and off ramps, ya han facilitado más de 36 millones de dólares en volumen de transacciones dentro de este ecosistema. Vale, entendido lo de MoneyGram. Son la ventanilla física, el punto de contacto. Pero entonces, ¿qué pinta PayPal aquí? El caso de PayPal es distinto, pero igual de importante. Porque ellos son una empresa nativa digital, no tienen locales comerciales físicos en las calles. ¿Qué valor añaden al lanzar su propia moneda, el famoso PayUSD, en esta misma red? Pues PayPal aporta el activo más difícil y más caro de conseguir en todo el mundo financiero. ¿El qué? La validación institucional, la confianza que una corporación enorme, con más de 430 millones de usuarios a nivel global, analice el mercado, pruebe las tecnologías y decida desplegar su moneda PayUSD sobre Stellar, envía una señal de confianza masiva al resto de la industria. Claro, es como un sello de garantía. Si es seguro para PayPal, es seguro para mí. Exactamente. Reduce enormemente el riesgo percibido por otros bancos y fondos. Y mirando los datos on-chain, vemos algo muy revelador. PayPal no solo usa la red para que los usuarios compren un café o se envíen pagos pequeños. ¿Para qué la usan entonces? La están utilizando para lo que llamamos operaciones por lotes a nivel institucional y para la gestión programática de su propia tesorería interna. O sea, para cuadrar sus propias cuentas millonarias. ¿Sí? Están moviendo enormes flujos de capital interno entre sus propias filiales globales de forma muchísimo más barata y rápida que usando bancos tradicionales. Ojo, aquí es donde hay algo que no me cuadra, y tengo que frenarte un momento. Dime. Si Stellar es una cadena de bloques pública, y la principal característica que siempre se vende de esta tecnología es que es inmutable, que lo que se escribe en el registro no se puede borrar, ni censurar, ni alterar. Sí, el código es ley. Exacto. Entonces, ¿cómo diablos cumplen gigantes tan regulados como PayPal con la ley internacional? Imagina que las autoridades detectan que un pago de PayUSD ha ido a parar a una cuenta vinculada a una red de blanqueo de capitales o a una estafa internacional. Un escenario de pesadilla para cualquier empresa. Claro. Si el código es ley y no se puede alterar ni congelar, ¿cómo recupera PayPal ese dinero o cómo bloquean la cuenta para cumplir con las normativas gubernamentales como la OFAC? Pues es una pregunta buenísima. Y de hecho, es el dilema principal para cualquier departamento de cumplimiento normativo hoy en día. Y es la razón exacta por la que PayPal no puede operar su moneda sobre cualquier red descentralizada aleatoria. Tienen que tener un botón de pánico. Exacto. Stellar soluciona este requisito legal estricto a través de una función técnica integrada denominada clawback. Clawback, que significa recuperación de fondos, ¿no? Sí, recuperación o reversión. Vale. Si tuvieras que explicárselo a alguien de nuestra audiencia que no sabe nada de finanzas complejas, ¿cómo funciona exactamente este clawback en la práctica? Pues piensa en el clawback como si fuera una tinta antirrobo integrada en las propias fibras del billete digital. Ah, como los maletilles de los furgones blindados. Eso es. Si PayPal emite PayUSD y de repente descubre un fraude flagrante y legalmente comprobado, esta función les permite como emisores del activo retirar esos tokens específicos de la cuenta infractora. Se los quitan sin pedir permiso. Sí, pueden devolverlos a la cuenta de origen independientemente de quién tenga las claves privadas de esa cuenta infractora. Pero espera. ¿No existen ya funciones parecidas de recuperación en otras redes mediante esos contratos inteligentes de los que hablábamos antes? Sí que existen, pero volvemos al problema fundamental de la arquitectura que te comentaba al principio. ¿A ven? En otras redes como Ethereum, para tener esa capacidad de recuperar un activo, un programador tiene que escribir un contrato inteligente a medida, un código por encima de la red base. Y los humanos cometen errores al programar. Claro. Y esos contratos pueden tener brechas de seguridad ocultas. Si un atacante las encuentra, puede hackear el contrato y usar la propia función de recuperación para robar los fondos legítimos. Es un riesgo altísimo para un banco. Ya entiendo. Sería como ponerle una puerta trasera a la caja fuerte y que el ladrón encuentre la llave de esa puerta. Exacto. En cambio, en Stellar, el clawback está programado directamente en la capa de consenso del protocolo base. Es el motor mismo de la red el que ejecuta la regla, eliminando el riesgo de que haya vulnerabilidades en códigos de terceros. O sea que el control normativo tiene la misma seguridad estructural, robusta e impenetrable que las leyes matemáticas que dictan cómo se mueve el dinero en la red en primer lugar. Así es. Y ojo, no es que PayPal pueda hacerlo en secreto. Es un requisito que el emisor del activo debe habilitar de forma explícita y declarar de forma pública y transparente antes de emitir la moneda.
para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Claro, para que todo el mundo sepa las reglas del juego. Y los datos que analizamos demuestran que es una herramienta vital y que se usa en el mundo real. Agárrate. Se han ejecutado más de 79,3 millones de operaciones de clawback en la historia de la red. Madre mía, casi 80 millones de veces. Sí. Los informes destacan que PayPal utiliza esta característica activamente para gestionar su PUSD, asegurando en todo momento que cumplen con las estrictas regulaciones de Conozca a su cliente y las listas de sanciones internacionales. Es literalmente la red de seguridad que permite a estas megacorporaciones operar legalmente en un entorno de blockchain pública. Es que es fascinante si lo piensas. Tienes por un lado la velocidad del correo electrónico, los costes transaccionales de fracciones de céntimo gracias a ese procesamiento por lotes sin bots y la inmediatez alucinante de los pagos de trayectoria. Sí, la eficiencia digital extrema. Pero es que, al mismo tiempo, conservas el rigor, los controles antifraude y el cumplimiento normativo estricto del sistema bancario tradicional de toda la vida. Literalmente es como tener lo mejor de ambos mundos operando a la vez y de forma casi gratuita. Y esto nos lleva a una perspectiva final que creo que lo cambia todo y que debemos plantear para quienes nos escuchan. A ver, cuéntame. En este análisis nos hemos centrado en las remesas del día a día y en el movimiento estratégico de PayPal. Pero los informes nos muestran que esta misma infraestructura, la de bajo coste y cumplimiento nativo, está atrayendo a otros actores que no son precisamente pequeños. Te refieres a los grandes fondos institucionales. Exactamente. Fondos pesados de Wall Street, como el fondo Benji de Franklin Templeton, ya están utilizando estos mismos raíles exactos de la red Stellar para mover, atención, 654 millones de dólares en activos del mundo real. ¡Wow! 654 millones. Los famosos RWAs, ¿no? Sí, los Real World Assets. O sea, a ver si lo entiendo. El mismo mecanismo tecnológico y casi gratuito que le permite a una persona enviar 50 euros a una zona rural de México para que su familia compre el pan, Ajá. está siendo utilizado simultáneamente para liquidar cientos de millones de dólares de fondos de inversión masivos de Wall Street en cuestión de segundos. Eso es. La misma autopista para el pequeño ahorrador y para el megabanco. Pues, fíjate, eso sí que nos obliga a replantearnos las cosas. Si tenemos este nivel de eficiencia, de seguridad y de adopción institucional, cabe preguntarse si el concepto tradicional de transferencia bancaria, esa que tarda días y te cobra comisiones abusivas, tiene ya los días contados. Yo creo que la respuesta está cada vez más clara viendo los datos on-chain. Totalmente. Pues con esa gran incógnita en mente para que cada cual reflexione, cerramos la inmersión profunda de hoy. Queremos despedirnos agradeciendo enormemente a la audiencia de antemano el apoyo continuo que brinden al canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Si este análisis financiero y tecnológico les ha aportado valor o les ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva, les animamos a compartir este contenido con aquellos contactos que sepan apreciar una perspectiva analítica y rigurosa sobre hacia dónde va el futuro del dinero. Nos escuchamos en el próximo análisis. Hasta pronto. Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y vuélveme y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!